Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Género, Equidad e Identidad en Educación perteneciente al Programa de Doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, DASEM. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. La doctora Ana Karen Cervantes Silva. Ella cuenta con una sólida formación en psicología y una destacada trayectoria en tutoría, diseño instruccional y docencia en los niveles medio superior y superior. Es especialista en aprendizaje autorregulado, regulación socioemocional y tecnología educativa. Su práctica e investigación se posicionan desde un enfoque de género. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia del doctor Julio Ubicha Ríos Peña. Él es profesor e investigador adscrito a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y a la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel candidato. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar las retroalimentaciones que consideren pertinentes. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Al presentarse, les pido también que indiquen el grado en el que están para que sea más fácil identificar el nivel de avance que llevan. Vamos a iniciar, por favor, con la estudiante Teresa del Carmen Calderón Manríquez, quien nos va a presentar su trabajo titulado Diseño e implementación de estrategias de prevención de violencia de género en adolescentes escolarizados de educación secundaria. Adelante, por favor. Muchas gracias, buena tarde. Voy a compartir. ¿Ya se está viendo? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Ahí no. Voy a cambiar. Ok. ¿Ahí ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Adelante. Muchas gracias. Yo soy Teresa Calderón Manríquez. Mi tutor es Rodrigo Hernández González. El título de mi investigación es Diseño e implementación de estrategias de prevención de violencia de género en adolescentes escolarizados de educación secundaria. Bueno, para introducir un poco esta cuestión, hay que tener en cuenta el contexto general en el que nosotros nos encontramos. Y bueno, primero, tener ubicado que nuestro país es uno de los que tiene más altos índices de violencia de género, y esto se observa en diferentes cuestiones, ¿no? En violaciones, desapariciones, pues golpes, en diferentes tipos de violencia que se ejecuta principalmente en contra de las mujeres. Estas formas de ejecución de la violencia de género, que corresponden a un sistema patriarcal, se van naturalizando, se van introyectando y se reflejan en todos los aspectos de la vida, incluyendo pues todas las instituciones, y ahora también se replica en diferentes espacios, como los espacios virtuales. Aquí lo que consideramos es que la escuela resulta ser una institución imprescindible para reforzar o también para evitar cualquier tipo de comportamiento emanado de este sistema de violencia patriarcal. Ahora, el problema concreto es dentro de las escuelas, ya lo dijimos, la institución actúa como un vehículo, como un sistema que replica el
el sistema sexogenérico patriarcal y el sexismo que se da de manera cotidiana. Por otro lado, pues la adolescencia, hablando de secundaria específicamente, es una etapa de mucha vulnerabilidad. Los adolescentes empiezan a construir su identidad, empiezan también a relacionarse afectivamente y consideramos que es un momento idóneo para intervenir. No es exclusivo, se puede intervenir desde antes, se puede intervenir después, pero consideramos que en este momento de formación de la identidad es importante también actuar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se manifiesta este problema? Generalmente se observa dentro de los patios escolares o dentro de las aulas, pues el llamado juego pesado. Esos juegos también implican esta reproducción de la violencia de género. Hay empujones, hay comentarios sexistas, peleas que haya entre las parejas que empiezan a, pues, a experimentar en esta edad. Y hay violencia también dentro de las redes sociales, que ahora también es uno de los puntos que tenemos que observar. Y en estos espacios también se sigue ejecutando esa violencia hacia las jóvenes, hacia las personas, pues, sexodivergentes, ¿no? Por así decirlo. La exclusión hacia este género, hacia esta diversidad, pues está presente en todos estos espacios, en los físicos y en los virtuales. Ahora, en este sentido, yo les decía, es importante y es una beta que empezamos a estudiar o analizar. ¿Qué es lo que ocurre? Pareciera que estas generaciones pues van creciendo con dispositivos electrónicos y van relacionándose a través de diferentes redes sociales. Entonces hay un mito que identificamos que es el de los nativos digitales. Los chicos, las chicas, a pesar de que tengan uso de estos dispositivos, no tienen las destrezas, no tienen las capacidades éticas, críticas para regular estos espacios. Entonces, por eso también se convierten en espacios que, como ahora lo hemos visto en muchos casos, pensemos en el caso del CCH Sur, con un adolescente que ahora existen estos grupos de incels, pues ejecutó violencia no solo de género, digo, estaba ahí atravesada, pero pues también ejecuta un asesinato. ¿Por qué? Pues porque este uso, no todos los chicos saben cómo acercarse, cómo relacionarse en estos espacios. Entonces, acá lo que se propone es empezar a caracterizar los diferentes tipos de violencia que hay en los espacios físicos y también en los virtuales, y empezar a implementar estrategias a través de la coeducación, de la pedagogía feminista e incluso de la alfabetización digital. Ahora, las preguntas de investigación que se plantean son cuáles son los tipos de violencia de género que viven los adolescentes de secundaria en la escuela y en los espacios digitales. ¿Cuál es la importancia de prevenir la violencia desde la adolescencia? ¿Cuáles son las posibles rutas para prevenir la violencia desde los espacios escolares y también en los virtuales? El objetivo es diseñar estrategias escolares que contribuyan a la sensibilización e identificación de la violencia de género en adolescentes de educación secundaria. El enfoque que tenemos es un enfoque cualitativo a través del método de investigación-acción, el estudio de caso, y para hacer registro, bueno, para ello hay que hacer registro etnográfico, entrevistas, grupos focales, cuestionarios, y también tener evidencias de aprendizaje. Entonces, buscamos partir de las problemáticas y las propuestas de los estudiantes, como lo plantea el método de investigación-acción. Pensamos intervenir en 2 grupos, aunque ahora en esta retroalimentación con mi asesor puede ser algo que se haga más amplio en primero, segundo y tercer grado de secundaria, igual en estas materias de formación cívica y ética. Ahora, lo que hice a lo largo de este tiempo fue revisar más de 200 fuentes que se rastrearon a través de inteligencia artificial y también en bases de datos. Entonces, ahí lo que fui haciendo fue discriminar estas fuentes a través de algunos, conceptos y algunas áreas. Entonces, vi los tipos de violencia, la violencia física, sexual, la violencia digital, utilizando, viendo la parte metodológica, viendo diferentes disciplinas, educación, psicología, sociología, y lo que observé fueron varias áreas de oportunidad.
Aunque hay mucho escrito sobre violencia digital, hay algunos sesgos en cuestión de edad, porque se enfocan mucho más en los adolescentes mayores, es decir, en adolescentes que están en preparatoria y el primer año de licenciatura. Se enfoca mucho en la violencia y el amor romántico. Hay un sesgo geográfico. La mayoría de las fuentes están escritas en para países o casos de países anglosajones o países de Europa como España, y solo pocos casos, por ejemplo, en Chile. En México también existen algunos estudios, rastré uno en secundaria, y hay otros estudios igual en preparatoria y en universidad. Entonces ahí creo que tenemos una área de oportunidad importante. Y también la otra, la desnaturalización de la violencia, que es algo de lo que poco se habla, pero es algo que es posible. ¿Para qué? Para hacer un análisis de la violencia desde América Latina y específicamente en México y en el nivel de secundaria. Los enfoques teóricos que estoy utilizando, pues es la teoría feminista, la teoría de género, la coeducación. Ahí estoy utilizando algunos conceptos de la teoría feminista como las contrapedagogías de la crueldad, la propuesta crítica humanista de la pedagogía, pero también la pedagogía feminista. Ahora, lo que hice fue hacer un pilotaje en un grupo focal. Ya hice mi guía de observación, pero hice también preguntas para el grupo focal. Hice 15 preguntas, porque pensando en los chicos de secundaria, pensando en el tiempo que se tiene, y se distribuyó en dos grupos de 9 chicos y chicas. Fue un grupo mixto. Se hicieron algunas categorías temáticas donde se analizaron, se analizó si ellos identifican la violencia, qué tipos de violencia hay, cómo intervienen los adultos que hay dentro del espacio escolar y qué propuestas tienen. Entonces, en el pilotaje, les digo, hubo un grupo mixto, ahorita voy a hablar, hubo por ahí un error que me parece un error metodológico, porque pues los chicos y chicas estaban mezclados. Entonces, las chicas pues difícilmente hablaban, hacían muchos silencios, muchas pausas, y tuve que improvisar pidiéndoles que anotaran las respuestas en hojas de papel. Pero bueno, de todos modos, lo que logramos identificar fueron agresiones verbales explícitas vinculadas a los juicios corporales, principalmente hacia las niñas, hacia homofobia, sexismo, hubo burlas estéticas, descalificación de género, como corres como niña, eres un femboy, tienes útero, o ese men tiene útero, decían. Y bueno, hay muchas otras respuestas que dieron al respecto de esto. Los estudiantes minimizan las agresiones y ellos las etiquetan como juego, ¿no? O sea, ellos consideran que el juego pesado es un juego. Perciben que las acciones de la escuela son insuficientes o se limitan a organizar pláticas y no tienen consecuencias reales. Entonces, ellos las propuestas que hacen es escucha empática, mayor cantidad de actividades de convivencia escolar para evitar la violencia y que haya sanciones claras. Necesitamos a partir de este pilotaje hacer un reajuste metodológico. Creo que será conveniente dividir a los grupos por género. También hay que hacer un reajuste de reactivos porque me di cuenta que hay algunas preguntas que les son complicadas de entender. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues la escuela es el reflejo estructural de la violencia de un sistema. Hay un marco de acción pedagógicas que se puede ejecutar y creo que ahí entran lo que yo señalaba, estas pedagogías críticas y feministas y la coeducación como una pauta para que se vayan construyendo soluciones desde la propia comunidad. De ahí la importancia del método de investigación y acción. Ahora, en el pilotaje, bueno, encontré esta parte de la ejecución de la violencia de género, que es innegable. Estos silencios a mí me parecieron reveladores. ¿Por qué? Pues porque el grupo, a pesar de que fue un error metodológico el no considerar esto, pues también me da un indicio de que hay una reproducción de ciertos pactos, de no hablar en frente de las niñas principalmente. ¿Qué ruta hay que seguir? Bueno, pues es necesario reconfigurar los instrumentos y estrategias de intervención para incidir eficazmente, que es lo que necesitamos construir. Esto se pretende hacer en el siguiente ciclo escolar. Y bueno, ahí están mis fuentes de consulta. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones.
empezando con la doctora Ana Karen Cervantes Silva, por favor. Muchas gracias. No voy a abrir mi cámara porque cuando la abro me saca de la sesión, entonces me pierdo un poquito en el hilo, pero aquí estoy. Entonces, bueno, en primer lugar, Teresa, es importante reconocer el esfuerzo que estás haciendo, el que hayas construido tu estado del arte a partir de 200 artículos, me parece que es un excelente esfuerzo. Sin embargo, considero que tienes que sistematizar más ese esfuerzo. Cuando tú me dices la mayoría, ¿cuántos? ¿No? Y dentro de este mapeo que tú estás haciendo, estás basándote únicamente en literatura científica latinoamericana, ¿no? O sea, estás hablando de pedagogías a lo mejor de pedagogías o epistemologías del sur, o estás buscando definitivamente en todo lo que se ha producido en el continente. Entonces necesitas poder establecer pues estos marcadores para que este esfuerzo que tú estés haciendo sea mucho más, ¿cómo decirlo?, sistemático y pueda ser significativo para tus lectores. Porque yo cuando te escucho eso y me dices la mayoría, yo digo, pero sí, ¿cuántos son la mayoría? O sea, me quedan muchas lagunas y no me da una pauta para poder hacer ese contraste, ¿vale? Continuando con aspectos un poco más de la estructura del escrito, revisé también tu resumen y entonces hubo algunas aseveraciones que tú haces o algunas citas que no tienen su debida referencia en formato APA, ¿cómo decirlo? Me falta que estos argumentos que tú estás enlistando todos tengan su cita y su referencia, ¿vale? Porque de lo contrario, si se aplica un análisis de similitudes, pues ya estaríamos como faltando a eso y podría ser motivo para el cual, pues, la tesis que estás desarrollando, pues no sea pues te la descalifiquen, ¿no? Ese es uno de los criterios que nos ha establecido el posgrado. Ahora, respecto al aspecto de contenido, yo creo que sería conveniente que pudieras tú, cuando estás estableciendo tu análisis contextual del escenario, poder partir desde lo macro a lo micro. ¿A qué me refiero con esto? Si nos hablas de que México tiene un alto índice de violencia, ¿no? Y sí sabemos que hay feminicidios, sí sabemos que existe esto. Sin embargo, tienes que partir también dentro de tu contexto, en qué ciudad, estado, municipio, localidad, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un análisis bastante profundo. Tienes que hablarme sí de México, pero a lo mejor también de la institución educativa en la que tú estás, ¿no? Y dentro del alumnado, sobre todo porque tú mencionas que tu metodología es la investigación-acción. Y entonces, aparte de que no mencionas en qué autores te estás basando para la metodología de investigación-acción, porque hay muchísimos, está Eliot, está La Torre, está... O sea, prácticamente tú tienes que decir, estoy basándome en este autor y este autor lo delimita así y así me voy a guiar. Tampoco es como decir, pues investigación-acción, pues el que me marca la inteligencia artificial. No, obviamente tienes que estar bien fundamentada y argumentada de por qué investigación-acción. Ahora, cuando yo te leo que dices que es investigación-acción, en este caso acuérdate que eso tiene que ver con involucrar a todos los actores educativos. Entonces a mí me surgiría el cuestionamiento, dado que ya estás notando que la violencia tiene un trasfondo sociocultural importante, pues ¿qué va a pasar directamente en tu escenario? Porque sucede, ¿no? Desafortunadamente, que a lo mejor contigo estás procurando esta psicoeducación acerca de la perspectiva de género, sin embargo, si el otro maestro hace chistes sexistas, ¿no? O se ríe cuando ellos hacen esos comentarios, o les dice, sí es que ustedes, ¿no? Inserte el comentario sexista, ¿no? Entonces ahí nuevamente, pues no veríamos un gran avance, o a lo mejor este avance se vería limitado precisamente por esto, ¿vale? Otro aspecto que considero importante es que tú delimites bien
Porque mencionas que sí se ha trabajado con adolescentes, adultos emergentes de licenciatura, ¿no? Y tú dices, bueno, es que es un área de oportunidad trabajar con estudiantado de secundaria. ¿Y qué características tiene este estudiantado? ¿Qué está pasando en su desarrollo físico, emocional, ¿no? E incluso cuando tú dices, no, pues es que existe la violencia digital, ¿y por qué son tan vulnerables, ¿no? ¿Qué características del desarrollo están interpelando ahí para que ellos estén como bastante vulnerables y les afecte más y que incluso pueda influir en su construcción de la identidad? ¿Qué repercusiones tiene esta violencia, no? Que incluso si tú te vas a revisar las causas las principales causas de muerte en adolescentes, pues autolesiones, pues son de las principales, ¿no? Que ahí pudiéramos derivar también la parte de la depresión. Entonces hay que cuidar también esa parte. Déjame ver, creo que ya nada más estaría como 2 comentarios más también para darle paso al doctor. Dentro de tus objetivos me hace falta evaluar. O sea, sí es importante que tú midas, ¿no? Que detectes qué está pasando, pero también es importante que tú, además de hacer este diagnóstico, esta propuesta de intervención, ¿no? La apliques, evalúes su impacto, porque si no, pues no vas a saber decir si realmente tuvo sentido lo que hiciste o no. Ok, un concepto que creo que te va a servir muchísimo es el de violencia híbrida, ¿no? De Francisco Jiménez. ¿Por qué es importante esto de Francisco Jiménez? Porque nos dice que la violencia pues no se da en una sola línea. Podemos tener directa, estructural, cultural, simbólica, y esto te va a ayudar a reflejar más qué es lo que está pasando en su entorno, porque utilizan cierto tipo de chistes, de dónde los están tomando, ¿vale? Y ya nada más para cerrar, referente al tema de género. Mira, como tú lo sabes, pues no solo hay un feminismo, hay muchas corrientes del feminismo, entonces tú tienes que delimitar cuáles y por qué. Me hace ruido porque noto en tus diapositivas que dices los adolescentes, y otra vez estamos invisibilizando, ¿no? Justamente al género femenino o incluso, ¿no? A las personas no binarias, no binarias. Entonces, aguas con esa parte. Si yo quiero hablar de esta perspectiva de género, aparte de hacer este reconocimiento, pues lo que yo también tengo que hacer es, pues, ser consciente que también son adolescentes. No es que no puedan, ¿no? Sino que también tienes que reconocer que ellos vienen de un contexto determinado y que al final esta conducta violenta que están demostrando tiene un sentido dentro de su contexto. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo también trabajo yo trabajo en un bachillerato, en una zona vulnerable, ¿no? No me voy a ir mucho, y de repente sucede que algunos alumnos empiezan a burlar de uno de sus compañeros cuya mano no se desarrolló adecuadamente, o bueno, no se desarrolló de manera, sí, ¿no? Tiene alguien una cuestión del desarrollo en la mano, entonces le empiezan a hacer bromas. Y entonces este joven, en lugar de quejarse, agarra y cuando puede, ¿no? Toma un prit y se los avienta directamente y estampa en una ventana. Entonces tú dirías, ¿pero por qué realiza esta violencia? Pues porque esta violencia de alguna manera dentro de su contexto es un mecanismo de defensa y de supervivencia. Entonces yo no puedo decir, por un lado, todos los hombres son violentos y entonces dentro de la perspectiva de género solo me voy a enfocar en la violencia hacia las mujeres. No, más bien yo tengo que hacer un análisis interseccional y darme cuenta que dentro de ese entorno están expuestos a diferentes tipos de violencia y por eso han desarrollado ciertos mecanismos de violencia. Y que entonces si yo quiero trabajar con esos mecanismos de violencia, aparte de comprender este contexto, ¿no? Pues tengo que brindarles herramientas que les resulten funcionales, porque si no,
Lo único que va a pasar es que van a decir, cuando esté la maestra Teresa, así tenemos que hablar, y saliéndonos otra vez empezamos a decir este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, bueno, sería importante que lo consideres, y te digo nuevamente, ojo con el análisis interseccional, no lo noté, entonces también es importante que lo retomes, ¿de acuerdo? Eso sería por mi parte, gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a continuar con la participación del doctor Julio Ríos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Si se me trabo o algo me dicen, por favor, para que apague mi cámara igual. Bueno, creo que ya la doctora te hizo varios comentarios, Teresa, entonces para no repetir algunas cuestiones voy a tratar de mencionar algunos aspectos que considero que pues fortalecerían lo que estás realizando, ¿no? De entrada, pues felicitarte por el trabajo, ¿no? Y la temática que estás desarrollando. Se ve que has realizado un trabajo pues bastante extenso en cuanto a la documentación, en cuanto a el interés que tienes, en cuanto a incluso la propia crítica que tú planteas a lo que identificas cuando se implementa todo y ves, te das cuenta de que, bueno, hay aspectos ahí que pueden cambiarse, ¿no? Obviamente esa es una problemática social educativa que mucha relevancia. Es un tema que por supuesto tiene un aspecto muy importante actualmente debido a muchas situaciones, ¿no? Entonces, y sobre todo, por supuesto, la escuela como un espacio que sigue que permanentemente reproduciendo ciertas situaciones, ¿no? Y que justo una cuestión importante a identificar es que al mismo tiempo de que es un espacio que reproduce cosas, pues también es un espacio que tiene la opción de problematizar situaciones y de fomentar otras formas de convivencia, ¿no? Entonces eso también es importante de mencionar. En mi caso, yo me voy un poco más y toma en cuenta que yo estoy comentando a partir de lo que pude leer del documento, ¿no? Que sabemos que el documento luego es bastante reducido y no nos permite pues escribir o plasmar todo lo que nos gustaría plasmar y que podríamos leer. Y que bueno, a diferencia a lo mejor de tu comité o tu directora, pues yo no tengo todo ese seguimiento, entonces no puedo ver todo eso, ¿no? Tómalo también desde ahí, más como ideas para que tú puedas reflexionar, ver qué es lo que podría ser pertinente, qué es lo que puedes llevar a platicar con tu comité, con tu directora, y a ustedes tomen en cuenta lo que consideren viable y pertinente, ¿no? Un primer aspecto, volviendo a eso, es yo creo la parte de la delimitación de tu problema, ¿no? Creo yo que sí habría que, conforme vayas avanzando, y que ya cuando tú hiciste la exposición fue teniendo más claridad, ¿no? Pero para efectos del documento, a veces, fíjate que es bastante interesante presentar algunos esquemas o tablas o cuadros, ¿no? Eso ya cuando tú le estés trabajando en un documento más extenso y en el cual podamos identificar, bueno, quiénes son los participantes, claro, con todas estas cuestiones de resguardo ético y de cuidado de la privacidad de los datos, pero más o menos tener como una distribución del contexto general, de quiénes son los participantes, cómo están desglosados, y esto permite también conocer bastante más desde dónde estás tú planteando ciertas afirmaciones en el momento en que tú lo hagas, ¿no? Yo creo también, y ahí también tengo que coincidir, que la definición que tú des de violencia de género va a ser bastante importante, porque efectivamente, dependiendo desde qué perspectiva de lo que estamos entendiendo por la teoría de género, tú estás planteando, y bueno, las implicaciones que tiene sí afecta bastante en cómo tú vas a interpretar la problemática que estás comprendiendo y a la cual te estás acercando, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto en el que yo considero que es importante poner atención. De ahí igual, para no ser repetitivo, bueno, también digo, esto lo comento yo porque no lo leí en el documento, que tiene que ver también con la parte metodológica, los ciclos propios de la investigación-acción. Creo yo que también quedaría mejor si pudieras como presentar un esquema que en su momento, ya que tú lo estás desarrollando, pues permita ver cómo vas a hacer ese seguimiento del diagnóstico, planificación, implementación, observación,
reflexión y reajuste, ¿no? ¿Cuántos ciclos vas a implementar? Dependiendo también, igual coincido en eso, ¿no? Desde qué enfoque o perspectiva de investigación y acción tú estás retomando esta propuesta, ¿no? También yo notaba que cuando mencionas los instrumentos, veo varios, me parece interesante, pero fíjate que a nivel doctoral a veces podemos pensar que mientras más tengamos y más hagamos es mejor, pero a veces en el nivel doctoral conviene incluso un poco hacerlo más reducido, pero más profundo, ¿no? Entonces, a lo mejor no abarcamos tanto, pero sí nos enfocamos mucho en algo específico y eso nos permite tener un aporte interesante. Entonces, yo no digo que no sea viable que trabajes con todos los instrumentos que tú estás planteando, pero igual y si tú tomas algunos y no todos, 2, 3 solamente, creo que puedes obtener información muy valiosa, ¿no? Sobre lo que tú estás buscando también. Que claro, si tú mantienes los que ya tienes pensados, también está súper bien. Te permite hacer una triangulación en cuanto a instrumentos, por ejemplo, para validar lo que estás haciendo. Y bueno, la cuestión que ya esto, por supuesto, en el documento que tú nos enviaste, esto no entra, pero nada más es como sugerencia que me imagino ya lo tienes tú contemplado y que tú lo tienes muy presente, que sí dediques un apartado en la parte metodológica cuando estés desarrollando el documento a específicamente el componente ético de tu investigación, ¿no? O sea, cómo lo estás trabajando, porque bueno, estás trabajando con menores de edad, entonces desde ahí es un tema, luego también pues son estudiantes, es otro tema, y bueno, la temática también es una temática pues bastante delicada por las implicaciones que puede tener, entonces conviene mucho ahí que tengas un apartado, ¿no? En el que sí, como que seas muy clara sobre cómo fue todo, cómo tomaste esas decisiones, consentimiento informado y todas esas cuestiones, ¿no? Esa es más sugerencia a futuro, y bueno, de entrada esas son como mis sugerencias generales y a grandes rasgos lo que presentas. No quisiera nada más irme así, sino también volver a mencionarlo, que bueno, felicitaciones por lo que estás realizando, se ve que es un tema que te interesa muchísimo, y bueno, eso da cuenta de la exposición, das cuenta de eso en la exposición y de todo lo que compartes en cuanto a la información, a lo que has investigado, y la verdad sí quiero destacar eso y felicitarte, ¿no? Entonces, adelante, avanza, va a ser una investigación muy interesante, muy importante, y bueno, ojalá después podamos estar leyendo esos resultados, ¿no? Ya después ya hacen un artículo, un capítulo para ello. Muchísimas gracias a ambos. Agradecemos la participación de ambos comentaristas y vamos a continuar con la estudiante Andrea Lorena Acosta Rodríguez, quien nos va a presentar su trabajo titulado Empoderamiento femenino en la formación de entrenadoras deportivas de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ENED. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a empezar a compartir. Permíteme. ¿Sí se ve? No, ya. Ya se okay. ve. Muchas gracias. Ok, entonces buenas tardes. Mi nombre es Andrea Lorena Acosta Rodríguez y presento el tema de empoderamiento femenino en la formación de entrenadoras deportivas de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Para comenzar, quisiera explicar por qué este tema resultó relevante y desde qué necesidad surgió esta investigación. En este momento tenemos un punto importante que es el vacío de la literatura. Una investigación sobre mujeres y deporte generaliza sin distinguir en deportistas, estudiantes, entrenadoras o directivas. Y también aunado a esto, hay una brecha persistente en donde las mujeres siguen siendo subrepresentadas en funciones de entrenamiento, a pesar de que tengan la misma formación, las mismas capacidades y una formación equivalente a los entrenadores masculinos. Aquí es donde tenemos una oportunidad y es donde hablo sobre la INED, que es un pilar de profesionalización deportiva nacional y un escenario idóneo para poder analizar este empoderamiento femenino. Con esto, quiero especificar que esta tesis se centra en investigar hacia un actor primordial, que son las entrenadoras como tal, que son aquellas que se preparan para ocupar estas funciones técnicas, pedagógicas y de liderazgo. Ahora, ¿cuál es
El siguiente paso, pues, definir el planteamiento del problema. En esta parte tenemos que el deporte universitario también reproduce estas brechas de género, no solo en la participación, sino que también tiene un papel en la gestión, en la dirección, en la técnica y en el reconocimiento que tienen como tal estas mujeres que se dedican al entrenamiento deportivo. La especificidad del estudio, que es importante que no se estudie a las mujeres como deportistas, sino a las futuras entrenadoras. También ellas se enfrentan en este tema de que, pues, en el deporte históricamente ha sido un tema masculinizado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la necesidad central de este proyecto? Sería comprender cómo las condiciones de equidad, las barreras estructurales y las mediaciones del entorno formativo que están involucradas en mis sujetos de estudio intervienen en la construcción de este empoderamiento femenino. A manera de justificación tenemos 3 puntos importantes. Una, la relevancia académica, que aquí es donde se abren un panorama en los estudios nacionales al centrarse en entrenadoras y no solamente en deportistas. Esto atendiendo a un vacío identificable en la literatura. La relevancia institucional tenemos de manera que genera evidencia para evaluar y mejorar estas condiciones que se tienen de equidad y género dentro de la universidad, dentro de esta Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, aportando a la toma de decisiones y la relevancia social. Esta se torna en la visibilización de experiencias de liderazgo femenino en el deporte, así como en estos entornos de equidad de género e inclusivos. A manera de marco teórico, quiero retomar estos unos 3 mitos que marginaron en el deporte a la mujer. Una, la masculinización, que se dice que el deporte desfeminiza a las mujeres. Conforme a esto se va a la vulnerabilidad corporal, en el cual al ser desfeminizar a las mujeres tiene un efecto en el cuerpo como tal de la mujer, en donde pues este es delicado y que no cumple con ciertas expectativas para poder lograr un alto rendimiento, ¿no? Y además la falta de interés. Se menciona en la literatura o se creía un mito, que la mujer no tenía este interés y que no se tomaba en serio el deporte como tal, y que por eso ni siquiera se lo toma en serio, no lo hace bien y que no tiene esta relevancia. Para tomar la declaración de Bridgerton, es un marco de punto de inflexión importante de manera internacional, ya que aquí este documento exige políticas de igualdad en el deporte. En México, por su parte, tenemos a diferentes instituciones como la CONADE y la CODEME que formalizaron este compromiso estatal, a pesar de que existen unas barreras ahí persistentes en conforme a esta equidad de género. ¿Cuáles son nuestros sustentos de investigación? Tenemos 4 pilares. Una, que es la teoría del empoderamiento, que me centro en Keiber y Zimmerman, que nos definen el empoderamiento como un proceso multinivel de recursos, agencia y logros, que no solamente y que trasciende a lo individual, ¿no? Que no nada más es de cómo se ven las entrenadoras o las mujeres que están en entrenamiento deportivo, sino que todo su entorno tiene un valor importante para este empoderamiento. Segunda, a la perspectiva de género en el deporte, Dosal y Espinosa, en donde el deporte como un espacio también tiene genera este poder donde se pueden construir estas identidades, jerarquías y relaciones de género. Aquí es donde estos autores citan de que el deporte va a dar ese auge o cierta autoestima, y levanta la autoestima de las mujeres para decir, sí, yo también puedo, ¿no? Y ambientes formativos multimodales. Herrero Villarreal, la experiencia académica, aquí se entiende de que a pesar de que la escuela no maneja esta multimodal, pero la experiencia académica de las entrenadoras, de las futuras entrenadoras, se sitúa en diferentes espacios, ya sean presenciales, prácticas deportivas, también comunicativos, y los digitales tienen un peso importante en este desarrollo formativo. Y además me baso también en la Agenda 2030.
Andrea, ¿puedes apagar tu cámara? Te perdimos, a ver si con eso podemos recuperar la conexión. Ok, tenemos ahorita un problema de conexión con la estudiante Andrea. Vamos a dar continuidad, vamos a continuar con la estudiante Cintia Quiroz y ahorita que regrese Ana Karen, Andrea, retomamos su participación. Bueno, Cintia Quiroz Ánimas nos va a presentar su trabajo titulado Formación Matemática con Perspectiva de Género en la Escuela Secundaria Técnica número 34 de Tlaxcala. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Sí se observan las diapositivas? ¿Me escucho todo bien? Sí, todo bien, adelante. Gracias. Bien, esta es mi presentación del tema Formación Matemática con Perspectiva de Género en la Escuela Secundaria Técnica número 34 de Tlaxcala. Mi nombre es Cintia Quiroz Ánimas y estudio el doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ay, perdón. La línea de investigación de mi proyecto de investigación es la de prácticas educativas y procesos de formación. Como introducción, puedo decirles que la enseñanza de las matemáticas está influida por factores sociales y culturales, entre ellos los estereotipos de género. En la secundaria donde se realiza esta investigación también persisten desigualdades y de acuerdo con algunos investigadores, estas desigualdades afectan la participación, la autoeficacia y el interés de las estudiantes hacia las áreas STEM. Se tiene comprobado que pocas mujeres son las que se orientan hacia carreras profesionales con un enfoque STEM y aún es menor el porcentaje de mujeres que se desarrollan en estos ámbitos. Bueno, para ello, la investigación propone una intervención pedagógica con perspectiva de género y recursos multimodales para favorecer una formación matemática más equitativa. Disculpen. Bien, el planteamiento del problema. Persisten brechas de género en la participación y permanencia en áreas STEM de mujeres. Los estereotipos influyen en la confianza y el desempeño matemático. Específicamente en la Escuela Secundaria Técnica número 34 se identifican diferencias en la participación y confianza en las estudiantes durante las clases de matemáticas. Como investigadora, puedo decirles que observo que a las mujeres estudiantes se les tiene que motivar, se les tiene que incentivar en la mayoría de las situaciones. Cuando ellas identifican un error en su participación frente al grupo, como que ya tienen más, se sienten más desmotivadas para seguir participando. Sin embargo, los varones como que son diferentes en este aspecto de la participación. Ellos recurrentemente van a permitirse participar y no les preocupa tanto que se equivoquen o no.
Entonces, bueno, desde ahí yo noté que sí existe una diferencia entre la participación de los estudiantes y desde luego el objetivo es pues mejorar esta situación. Para ello, se plantea como objetivo general analizar la incidencia de una intervención pedagógica para la enseñanza de las matemáticas, diseñada con perspectiva de género y mediada por recursos multimodales, en la resignificación de los estereotipos de género y en el fortalecimiento del interés de las estudiantes de primer grado por las matemáticas y las áreas STEM, específicamente la Escuela Secundaria Técnica número 34 de Santiago Michac Tlaxcala, que es una localidad rural. Como objetivos específicos se tienen identificar los estereotipos de género presentes en las percepciones de las estudiantes de primer grado y en las prácticas de enseñanza de las matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica número 34. El siguiente objetivo específico es describir las percepciones, los intereses y las expectativas de las estudiantes de primer grado respecto al aprendizaje de las matemáticas y las áreas STEM. El tercero es analizar las formas de participación e interacción de las estudiantes de primer grado en la clase de matemáticas, considerando las dinámicas de género presentes en el aula. El siguiente es diseñar e implementar una intervención pedagógica multimodal con perspectiva de género para la enseñanza de las matemáticas. Y finalmente, se pretenden evaluar los cambios generados. Es que ya no observo aquí completo. Bueno, a través de esta intervención en la resignificación de los estereotipos de género, la participación de las estudiantes y el interés hacia las matemáticas y las áreas STEM. Espero que ustedes sí vean completas las diapositivas. A mí no sé por qué se redujo del lado derecho. Bueno, disculpen. Para la hipótesis, se ha planteado que la implementación de una intervención pedagógica para la enseñanza de las matemáticas con perspectiva de género y mediada por recursos multimodales contribuye a la resignificación de los estereotipos de género y favorece el interés de las estudiantes de primer grado hacia las matemáticas y las áreas STEM en la Escuela Secundaria Técnica número 34 de Tlaxcala. Quiero comentarles que, por desgracia, muchas veces las matemáticas tienen como una mala fama de ser difíciles, y esto sí lo expresan más las mujeres, ¿no? Mis estudiantes mujeres lo expresan más, como que son difíciles, y es como que los hombres no tienen esa misma percepción, o no, al menos no lo expresan. Para las preguntas específicas de investigación, bueno, ¿qué estereotipos de género relacionados con las capacidades matemáticas y científicas se identifican en las percepciones y experiencias de las estudiantes de primer grado dentro de la clase de matemáticas? ¿Cómo perciben las estudiantes de primer grado su aprendizaje e interés hacia las matemáticas y las áreas STEM? ¿Qué dinámicas de participación e interacción asociadas al género se manifiestan durante las clases de matemáticas de primer grado en la Escuela Secundaria Técnica número 34? ¿Cómo se diseña e implementa una intervención pedagógica con perspectiva de género mediada por recursos multimodales para la enseñanza de las matemáticas en educación secundaria técnica rural? ¿Qué transformaciones se observan en los estereotipos de género del estudiantado después de la implementación de la intervención pedagógica? Y finalmente, ¿qué cambios se identifican en el interés de las estudiantes de primer grado hacia las matemáticas y las áreas STEM tras esta intervención pedagógica? Bien, como justificación, la investigación pretende realizar una aportación en 4 dimensiones. Para la dimensión educativa, promover prácticas más inclusivas, desde luego, con perspectiva de género. Para la dimensión social, se contribuye a disminuir estereotipos de género. Para la dimensión teórica, integra una educación matemática crítica y estudios de género. Para la dimensión metodológica, desarrolla instrumentos para evaluar estereotipos, participación e interés académico. La población de estudio para la presente investigación son estudiantes mujeres de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica número 34 de Santiago Michac Tlaxcala. Para la metodología se considera un estudio
Más bien, se sustenta el estudio en el paradigma sociocrítico, orientado a la transformación de la realidad educativa mediante la reflexión acrítica. Esto nos lo dice Alvarado García en el 2008. Se adopta un enfoque mixto, y de acuerdo con Creswell, y con un diseño de investigación-acción, según La Torre 2005, estructurado en ciclos de diagnóstico, intervención, evaluación y reflexión. Las técnicas e instrumentos. Se consideran 3 técnicas: cuestionario, el grupo focal y la observación. Para la técnica de cuestionario se va a utilizar instrumentos como escala Likert, que pretenden valorar los estereotipos e intereses respecto a el área STEM. Para la técnica grupo focal se va a implementar el instrumento como una entrevista semiestructurada. Para la técnica de observación se tienen varios instrumentos, que es la guía de observación de aula, el diario de campo, la lista de cotejo de participación y un registro comparativo pretest y posttest. Bien, estas son algunas de las referencias que se utilizaron para esta investigación, el avance de esta investigación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Ana Karen Cervantes Silva, por favor. Muchas gracias. Bueno, Cintia, en primer lugar quiero reconocer y felicitarte por el trabajo. Se ve bien fundamentado teóricamente. En este caso, solo 2 observaciones así como generales. Recuerda que en el formato APA únicamente planteamos el primer apellido del autor, salvo que tú tengas una razón específica por la cual quieras mencionar sus 2 apellidos. No sé si algo tenga que ver con la perspectiva de género. Si es así, valdrá la pena que lo expliques. Si no, pues sí habrá que cuidar esta parte dentro de las referencias, ¿vale? Porque justamente la otra consideración que tú haces, o bueno, que quiero mencionarte, es que dado que tú estás estableciendo esta parte de la perspectiva de género y que quieres que ellas puedan visualizarse como científicas, ¿no? STEAM, valdría la pena que a lo mejor tú también pudieras ir retomando aportaciones de diferentes autoras, para que no caigamos como en los mismos círculos, ¿no? Es decir, no, pues es que sí está sesgada la investigación y nosotras seguimos sin considerar a otras autoras. Bueno, las otras consideraciones que quiero hacerte. En primer lugar, considero que sería valioso que tú pudieras explicar un poquito más de las características de tu escenario. Me hiciste un buen análisis macro, ¿no? Al hablarme de las políticas públicas, ¿no? De la importancia de esto. Sin embargo, yo creo que es valioso que tú digas qué características tiene esta población en específico y que incluso tú hagas esta identificación de estos sesgos que se hacen. Nada más una pregunta. Tú eres la maestra de matemáticas, entiendo. Ah, ok. Entonces, es parte de esta práctica contextualizada, ¿vale? Me parece perfecto. Incluso yo sugeriría, ¿no? Ya que quieres trabajar con investigación-acción de La Torre, que a lo mejor pudieras no solo considerar, bueno, a lo mejor habría que platicarlo con tu director o tu director, que si tú quieres hablar el enfoque STEAM, tendrías que hablar si únicamente te vas a basar en matemáticas o incluso vas a trabajarlo a lo mejor mediante un proyecto transversal con colegas, sobre todo porque nuevamente cuando nosotros estamos hablando de un análisis social, entendemos que en este caso tenemos estos estereotipos y prejuicios de género y que a veces se traslapan a las otras ciencias, ¿no? Porque entiendo que la matemática es valiosa para la vida cotidiana, pero donde ellas van a ver cómo se aplica, entiendo que va a ser a lo mejor en física, en química. Entonces, para que puedan ellas mirarse a sí mismas como científicas, pues habría que hacer como esta amplitud o incluso detectar si hay estereotipos y prejuicios por parte de otros colegas que incluso en tu diagnóstico
salgan, ¿no? Los puedas medir y sobre todo cuidar que no sean prácticas, ¿cómo decirlo? Pues tan normalizadas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú nos hablas de las brechas de género en la ciencia, ¿no? Te voy a compartir un pequeño, pues sí, un suceso, ¿no? Cuando un maestro de química, vamos a ponerlo así, le dice a una alumna, oye, en otra escuela, una alumna le dijo al profe que, pues estaría con él si pasaba todo su grupito de amigos. Y entonces a lo mejor tú y yo cachamos rapidísimo que es una situación de acoso, pero hay que tener cuidado que ellas no lo normalicen y que cuando tú les digas, oye, ¿te sientes acosada? No, pues no, porque al final de cuentas, parte de este sistema en el que estamos, de alguna manera, les habla de jerarquías y normaliza ciertas prácticas de violencia que obviamente nosotras tenemos que identificar, ayudarles a identificar y también a erradicar, ¿no? Entonces, dentro de este diagnóstico, trata de tener como, pues, los ojos bien abiertos para que puedas ver más allá, porque algunas de estas situaciones de violencia van a estar normalizadas. Bueno, entonces, pues yo creo que la otra consideración que también es importante, pues es el análisis interseccional, ¿no? Cuando nosotros seguimos hablando de perspectiva de género, tenemos que comprender qué está pasando con estas brechas y que no solo ocurren dentro de la escuela, sino que incluso pueden venir de la familia, porque a lo mejor tú les puedes devolver este reflejo de decir tú puedes, ¿no? Hacer un cambio en esta práctica pedagógica, pero si resulta que la familia les dice, pues yo no te voy a apoyar económicamente y voy a apoyar a tus hermanos porque ellos iban a trabajar y tú no, pues otra vez estamos cayendo como en esto. Entonces, yo sé que va a ser complicado que puedas hacer un análisis, pues, profundo, porque eso se requiere, pero trata de estar como bastante sensibilizada para poder ir retomando todos estos aspectos que salgan y sobre todo darles voz a ellas para que a lo mejor te ayuden a entender estos propios contextos. Porque bueno, pues te digo, podemos encontrar desde los aspectos que ellas te van a decir, consideraciones que a lo mejor ni tú ni yo habíamos imaginado, ¿no? Como este suceso que te digo que ocurrió y que de repente, pues, ¿quién va a imaginar que ese tipo de situaciones se den en una escuela, ¿no? Entonces, eso sería por mi parte. Déjame ver si tengo algo más. Y pues ya nada más tu diseño metodológico. No, la verdad es que sí me gustó tu diseño metodológico. Entonces, bueno, muy buen trabajo, Cintia. Y pues bueno, considero que vas a hacer una excelente aportación al campo y ya te estaremos leyendo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la participación del doctor Julio Ubiche Ríos Peña, por favor. Gracias. Bueno, me sumo también a lo comentado respecto a justo la importancia del tema que estás trabajando y cómo lo estás trabajando, ¿no? Igual, no, digo, creo que la colega hizo aportaciones y comentarios muy precisos y la verdad es que lo mío sería un poco más destacar algunas cuestiones que yo pienso que serían interesantes, que tú valoras que son pertinentes. No, digo, la doctora ya creo que fue muy preciso, ya me dejó sin qué decir. Entonces, bueno, yo particularmente solo me planteaba cuando yo estaba leyendo lo que tú compartiste, y ya ahorita con lo que tú expones, pues uno tiene una mayor perspectiva, pero en la cuestión que tiene que ver aquí, tengo la anotación, en la cuestión del cómo planteas los instrumentos, de igual forma creo que sería bastante importante que tú pudieras tomar en cuenta una cuestión aquí que voy a mencionar. Tú planteas en algún punto del desarrollo de lo que tú estás mencionando, que tú justo estás pensando cómo promover esta resignificación.
¿no? De las ideas que se tienen, los estereotipos. Entonces, yo lo que pensaba es que creo que sí sería importante que para esa parte específicamente no te quedara solamente como una medición a nivel de escala, sino que pudiera recuperar como una perspectiva un poco más de la narrativa de las personas participantes, desde lo que ellas vivencian, experimentan, opinan, piensan sobre este proceso de resignificación, ¿no? O sea, me parece muy bien, o sea, la escala, y creo que podría ser la base, pero a lo mejor con que agregas un poquito, un instrumento, unas entrevistas, unas narrativas, no tienen que ser muy largas, como muy cortas, creo que le daría un toque, un cierre muy bueno para conocer desde su propia voz cómo ellos están percibiendo este proceso, ¿no? Y eso nutriría bastante el trabajo, que bueno, es una sugerencia nada más, ¿no? Ustedes, con tu comité, con tu directora, ustedes valórenlo en su momento. Yo solamente como lo pensaba al leerte con lo que estás diciendo, y creo que pues eso le daría como un extra a eso que tú ya estás planteando. Y bueno, de igual forma, ¿no? Me sumo también a la felicitación de lo que estás planteando, cómo lo estás planteando, y el aporte que se va a derivar de ese trabajo que tú estás pensando, que me sumo también a ese comentario. Estoy seguro de que va a ser una contribución muy relevante en el contexto actual en el que estamos. De mi parte es todo nada más. Nuevamente reiterando mis felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, Andrea, ¿ya estás por aquí? Ok. Vamos entonces a continuar con la estudiante Carla Alejandra Osuna Guerrero, quien nos va a presentar su trabajo titulado Estereotipos de género en la clase de educación física en una escuela primaria pública de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Voy. Aquí está. ¿Ya se observa? Sí. Sí. Ok. Ok, a ver. Ahí está. Muy bien, pues muy buenas tardes. Me presento, yo soy Carla Alejandra Osuna Guerrero. El nombre de mi investigación es Estereotipos de género en la clase de educación física en una escuela primaria pública en la Ciudad de México. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Estela Ángeles Delgado, mi comité asesor es la doctora María del Pilar y el doctor Vidal Francisco. Bueno, comencemos un poquito con la contextualización. Esta investigación se realiza en la Escuela Primaria Maestra Guillermina González Galicia, la cual se ubica en la alcaldía Iztapalapa. Dicha alcaldía tiene altos índices de vulnerabilidad social, es la tercera alcaldía con altos índices de pobreza y pobreza extrema, es la segunda con mayor rezago educativo y la quinta alcaldía con falta de accesos a servicios de Internet. Por lo tanto, el acceso a los recursos digitales es limitado. Por ello, la presente investigación se enfoca en la modalidad presencial. Pasemos al planteamiento del problema. En México tenemos que existe una inactividad física del 67.4% en niños de 10 a 14 años. En esta inactividad física hay una brecha de género en la práctica de la actividad. Ahora, si lo dividimos en niñas y niños, tenemos que las niñas tienen un 80.6 de inactividad física frente a los niños con un 57.8. Dicha diferencia no corresponde a factores biológicos, sino a desigualdades socioculturales de género. ¿Por qué? Porque desde niños ellos asocian los deportes de contacto, de fuerza, de competencia y de dominio con roles y estereotipos masculinos. Asimismo, las actividades pasivas de expresión corporal y de fragilidad se vinculan con roles y estereotipos femeninos. En dicha escuela yo realicé una investigación cuantitativa en el 2021 en donde identifiqué que existe una relación inversamente proporcional entre estereotipos y actividad física. Por ello es que la escuela y las clases de educación física constituyen un espacio clave de análisis, ya que los diversos recursos multimodales que utiliza el profesor influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la configuración de las interacciones de género.
Mi pregunta central es cómo se configuran los estereotipos de género en las interacciones pedagógicas multimodales en la clase de educación física. Mis preguntas secundarias son cómo influyen las representaciones corporales y discursivas en el alumnado, cómo operan los recursos multimodales presenciales del docente. Finalmente, de qué manera el uso del espacio y la organización de actividades contribuyen o no a la desigualdad de género. En consecuencia, sus objetivos son comprender cómo se configuran los estereotipos de género en las interacciones pedagógicas multimodales en la clase de educación física, analizar la influencia de las representaciones corporales y discursivas del alumnado, analizar el funcionamiento de los recursos multimodales presenciales del docente, examinar de qué manera el uso del espacio escolar y la organización de las actividades contribuyen o no a las desigualdades de género. Finalmente, tengo que mis supuestos son que, mi supuesto, porque solo es uno, las interacciones pedagógicas multimodales mediadas por recursos verbales y corporales espaciales contribuyen a los estereotipos de género y estos hacen que se organicen de formas diferenciadas la participación entre niñas y niños. Pasemos con la relevancia de la investigación. Mi investigación abarca un problema educativo y de salud pública. Asimismo, se vincula con la nueva escuela mexicana en su eje articulador de igualdad de género. La escuela y la educación física son espacios de construcción de significados de género. Finalmente, tenemos que esta investigación va a brindar evidencias situadas sobre educación física, sobre género, sobre geografía del espacio y sobre comunicación multimodal. Traté de hacer una síntesis conceptual. Estos son los principales conceptos, valga la redundancia. Interacción pedagógica es la relación que se origina entre estudiantes y docentes en el ámbito escolar para el logro de metas educativas. La calidad de estas interacciones influyen de manera positiva o negativa en la construcción de aprendizajes. Dentro de estas interacciones se desglosan lo que vendría siendo el género, que es las normas culturales sobre el comportamiento de hombres y mujeres y las expectativas sociales sobre lo femenino o lo masculino. La comunicación multimodal en educación física incluye lo que es el habla, la entonación, las expresiones faciales, el contacto visual, los gestos, la proxémica, los movimientos corporales y la postura. Todos estos construyen significado, es decir, el significado se construye a través de múltiples modos, los cuales se combinan y forman un ensamblaje multimodal. Por último, tengo que la geografía del espacio escolar y la organización nos indica la teoría que los espacios no son neutros, son representaciones de las relaciones de poder y de exclusión. Pasemos con la metodología. Tenemos que la metodología tiene un enfoque cualitativo, mi investigación es de enfoque cualitativo, tiene un diseño de etnografía educativa. Mis sujetos de estudio son los docentes de educación física de dicha escuela y los estudiantes de la primaria. Mi población focalizada fueron los grupos de segundo B, sexto A, sexto B y sexto C. Las técnicas de observación, que estoy utilizando son observación participante, grupos focales con estudiantes y entrevistas semiestructuradas a docentes de educación física. Los instrumentos que estoy realizando, que estoy escribiendo, son diario de campo, notas de voz y guiones de entrevista. Toda esta información va a ser analizada con ayuda de Atlas-T. Este es un ejemplo de mi guión, de cómo categoricé mis conceptos. Lo dividí en 3 dimensiones. La dimensión 1 es significados de género de alumnado, la dimensión 2 son las interacciones pedagógicas multimodales del docente y la dimensión 3 son las geografía del espacio y organización. Lo dividí en categorías, subcategorías, indicador. Finalmente saqué mis preguntas principales y algunas tuvieron preguntas secundarias. Si bien en el resumen escribí que eran 10, fue un error, son 17, entonces avances de resultados. Yo realicé 2 grupos focales, uno de niñas y uno de niños. En la dimensión de significados de género del alumnado, en ambos grupos focales, identifiqué asociaciones de género en torno a la fuerza, a la velocidad, a la resistencia y a la participación. En mi diario de campo tengo registrado un episodio donde un niño le pide permiso a su maestra de educación física para realizar un grito de macho alfa. En el grupo focal de las niñas, ellas realizaron una interesante reflexión sobre las desigualdades de oportunidades en el fútbol femenil. Ellas dicen que no existe un álbum de estampas de mujeres y que piensan que a lo mejor hay una Copa Mundial de Fútbol Femenil, pero que ellas nunca lo han visto. En el grupo focal de niños, por su parte, ellos piensan que en realidad las niñas y las mujeres no están interesadas en practicar el fútbol, ya sea porque no les gusta o porque les da miedo que les den un balonazo.
En la dimensión 2, comunicación multimodal del profesorado, tenemos que ambos grupos focales hacen una comparativa entre los modos de comunicación de sus diferentes profesores de educación física, los cuales son 3. Ellos refieren que en vez de que los profesores les levanten la voz, les hagan caras o señas y los regañen por no participar en la clase, ellos prefieren que mejor se les acerquen, se les pregunte directamente y tranquilamente el por qué no están realizando dicha actividad, para que posteriormente pues se les invite a entrar a la clase. También en el diario de campo tengo registrado un episodio en el cual un alumno refiere, y cito, ya me tengo que regresar a mi salón, porque si no me va a regañar el profe. Ah, pero no fuera una niña, porque entonces a ellas no las regaña. Es decir, el niño percibe una comunicación, una forma y un trato diferenciado de su profesor al dirigirse a niños que a niñas. En la dimensión 3, geografía del espacio escolar y organización, tengo que en el diario del campus se tienen varios episodios registrados en donde en el juego de quemados los niños suelen monopolizar el centro del patio y las niñas se repliegan a las orillas o bien se cubren con los postes que hay en el patio. En el grupo focal de las niñas, una de ellas dice abiertamente que ella usa como escudo estos postes del patio o finge amarrarse las agujetas para salirse por un momento del juego. Otras niñas también refieren que varias veces les han pegado en la cara con la pelota, pero se aguantan las ganas de llorar por temor a la burla. En el grupo focal de niños, uno de ellos refiere que aunque en el diálogo o en el discurso sus compañeros digan que está bien hacer equipos mixtos, en el fondo no dicen la verdad, ya que él ha observado cómo a algunos de sus compañeros no les gusta hacer equipo con ciertas niñas. Este es un trabajo en proceso, la investigación continúa en desarrollo. Las entrevistas semiestructuradas con docentes de educación física aún no las realizo. Me falta profundizar en el análisis formal y en la interpretación de resultados. Me falta también articular o triangular el diario de campo, los grupos focales y las entrevistas. Finalmente, los avances presentados son preliminares, están sujetos a discusión. ¿Cómo contribuye mi investigación al DACEM? Bueno, los ambientes multimodales no solo ocurren detrás de una pantalla, sino también en el espacio físico del patio escolar. La investigación muestra que la clase de educación física se puede entender como un ambiente educativo multimodal presencial, aún sin la mediación tecnológica. La educación física utiliza la comunicación multimodal de forma natural, ya que emplea el cuerpo, los gestos, la proxémica y el movimiento. Como conclusiones parciales tengo que la investigación presenta una problemática clara, una base teórica pertinente y una metodología congruente. El paso de un antecedente cuantitativo a una exploración cualitativa me permite comprender mejor lo que ocurre dentro de las clases de educación física. De manera preliminar, los estereotipos de género se materializan en las prácticas motrices, en los discursos y en la distribución del espacio escolar. Este estudio puede aportar al debate académico y a la reflexión pedagógica sobre las formas más equitativas de enseñar educación física. Y bueno, aquí están mis referencias. Muchas gracias. Sería todo. Muchísimas gracias por la participación. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Ana Karen Cervantes Silva, por favor. Muchísimas gracias. Carla, déjame felicitarte porque la verdad estás presentando un análisis a profundidad, ¿no? Y cuidando todos los detalles. De verdad que cuando pensaba en un detalle, tú en ese momento lo contestabas y dije, chin, ¿y ahora qué le voy a decir? Muy buen trabajo, para ti y para tu directora o director, muy buen trabajo. Mira, yo creo que lo que tú estás haciendo es un diagnóstico muy, muy valioso, porque justamente nos aporta desde la voz de los actores educativos cómo están percibiendo estas diferencias. Y eso me parece maravilloso. Lo que yo te recomendaría, dado que estoy notando que tú estás haciendo como, ¿cómo decirlo? Como que, pues la verdad es que siguiendo esta epistemología feminista de darle voz a estos actores, ¿no? Al actorado, considero que sería valioso que tú buscaras la manera de implementar otras formas para que ellos puedan seguir visibilizando sus voces, no solo con la parte de los grupos focales, sino darle la oportunidad al micrófono a todo el estudiantado para que puedan externar estas percepciones de lo que están viviendo. Por ejemplo, he identificado en algunas autoras, ¿no? Y autores que realizan un mapa donde el alumnado relata cómo se siente, ¿no?
y que justamente donde se siente segura, donde se siente cómoda, ¿no? Y que justamente esto nos va a ir permitiendo también esta exploración que a lo mejor identificamos como parte de este currículum oculto, que qué bueno que lo identificaste, ¿no? Al final de cuentas, la manera en la cual se conduce las y los docentes, pues no es neutra, y que al final también va cargado de pequeñas sutilezas que les dan a saber al estudiantado si hay ciertas preferencias o si hay ciertos sesgos. Entonces, valdría la pena que pudieras diseñar estas actividades para que ellos puedan verbalizar, ¿no? Justamente todo esto, y más porque entiendo que tú ahorita para el doctorado te centras nada más en el diagnóstico, ¿cierto? Porque no vi como intervención, o vas a intervenir. No, solo diagnóstico. Entonces, incluso valdría la pena que este diseño de herramientas que justamente tenga que ver con estas epistemologías del sur, con esta, nos decía Bell Hooks, enseñar a transgredir, ¿no? Que justamente tenga que ver con darles voz, de hacer visibles a veces estas violencias que normalizamos y que les permita a ellas y a ellos poder identificarlas, reflejarlas y que le devuelva un reflejo al docente para que pueda cachar si sí está cayendo en esto o no está cayendo en esto y qué va a hacer al respecto. Entonces, bueno, nuevamente reitero mi felicitación. Te digo, vas bastante bien, entonces era difícil como darte más detalles, ¿no? Incluso hasta el citado, las referencias, todo. Muy bien cuidado todo tu aspecto y tu diseño metodológico. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación del doctor Julio Ríos Peña, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, Carla, yo también estoy en sintonía con la felicitación por el trabajo, por la delimitación que ha realizado y bueno, eso se nota también en cómo estás tú planteando, ¿no? Desde el programa, la aproximación que tú quieres realizar, cuestiones que tú estás tomando, de decisiones. Solamente yo tendría como sugerencias que más adelante, cuando tú estés quizás ya en ese proceso, pues puedas como valorarlas, ¿no? Porque bueno, en realidad tu proyecto tiene un objeto de estudio bastante pertinente, bastante interesante y bueno, con muchos aportes, ¿no? Si tú lo desarrollas como lo estás pensando y cómo lo estás tú contemplando, pues sí tiene como muchas posibilidades de lo que podrías encontrar, lo que podrías compartir y lo que podrías dar a conocer, ¿no? Cuestiones que tienen que ver sobre todo por el tipo de metodología que tú estás pensando, nada más comentarte que, bueno, sí, en esto que tú mencionas, bueno, dedicarle una parte a un apartado, no tiene que ser un capítulo, pero sí como esta parte de no la dejes ir de la propia reflexividad sobre cuál es tu propio papel, ¿no? Porque pues tú estás muy vinculada a tu propio objeto, ¿no? Entonces, quieras o no, eso siempre implica que cuando estamos haciendo un trabajo, pues analizamos ciertas cuestiones desde cierta postura, que pues en realidad no se trata de negarlo, sino más bien se trata de precisamente hacerlo explícito y para quien nos está leyendo tener presente desde dónde estamos planteando determinada aproximación, ¿no? Interpretación, por supuesto, en su momento. Entonces, la parte de la reflexividad, ¿no? Creo que va a ser importante que tú la tengas presente cuando estés ahí haciendo ya esta parte otra vez, que repito, es una cuestión que tú en su momento valórala, piénsala. Creo yo que ayudaría bastante, sobre todo por la metodología que vas a trabajar, el tema que vas a trabajar, tu cercanía que tienes al espacio, sería importante, ¿no? Como esa cuestión de quién eres tú ante este tema, ¿no? Y en ese ser tú, bueno, cómo está también incidiendo en la aproximación que estás teniendo, ¿no? Nada, igual la cuestión del cuidado ético, ¿no? Que ya tú lo tienes, por supuesto, contemplado.
solamente igual mencionarlo, que sí se dedique como un espacio a especificar ciertas cuestiones, ¿no? Que queden claras como para quien nos lee. El tratamiento que se tuvo, ¿no? De la información, de las experiencias, y sobre todo también, y se me ha pasado un poquito, ¿no? Que no es específicamente tu caso, pero bueno, en general cuando se trabajan ciertos temas que tienen que ver con estereotipos, con género, también pensar que pueden aparecer a veces situaciones o relatos que no esperamos que aparezcan. Y sí es muy importante como también prever qué podemos hacer, ¿no? O si ya hay una forma de atender eso en la institución, si no la hay, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, como tenerlo ahí también presente, ¿no? Y bueno, mencionarlo porque sí, por mi experiencia, sí suele pasar que hay cosas que no esperamos que surjan porque no tienen que ver con la investigación, pero surgen porque pues estamos interactuando con otras personas y en ese interactuar pues compartimos esa información, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso, yo lo dejo hasta ahí de mi parte, felicitarte, por supuesto, también mucho por el trabajo que estás haciendo. La verdad es que se denota mucho el trabajo que tienes, el compromiso, el interés, y que, bueno, hay un trabajo ahí muy importante que vas a hacer y que, bueno, espero que tan pronto podamos consultarlo y ver a dónde llego y hasta dónde llego. Mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos doctores por sus retroalimentaciones. Vamos a ver si ya está lista la estudiante Andrea Lorena Costa Rodríguez. Andrea, ¿ya estás lista? Sí, muchas gracias. Ok, vamos a, como ya habías empezado, por favor te doy 2 minutos para que retomes lo que ya habías presentado y posteriormente el tiempo que falta para tu presentación. Ok, ¿solo me podrían indicar hasta qué parte me quedé? Si nos Sí. apoyas proyectando y ya te Ajá. indicamos en dónde te quedaste. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ok. En el contexto. Ok, entonces doy toda mi parte. Sí, ok. Ok. Ujú. Ok, bueno, otra vez una disculpa por lo sucedido. Mi nombre es Andrea Costa. El tema es empoderamiento femenino en la formación de entrenadoras deportivas de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. De manera de introducción, el vacío de la literatura que se tiene sobre la investigación sobre las mujeres se generaliza y no se especifica si es estudiante, si es directiva, si es entrenadora o deportista, ¿no? La brecha persistente en la cual las mujeres siguen Perdón, Andrea, subrepresentadas. por favor, apóyanos a presentar en pantalla completa. Ok. ¿Listo? No. Ok, continuemos así, por favor. Ok. Voy a apagar mi cámara, disculpen. Ya no se ve tu presentación. Sí. Ok. ¿Se puede ver? No, ya no se ve. Ok. ¿Se puede ver? Sí, ya se ve. Continúa así, por favor. Muchas gracias. El planteamiento del problema es justo de que las mujeres como entrenadoras no han sido reconocidas como tal, y nuestra justificación tiene la relevancia académica, la relevancia institucional y la relevancia social. En la relevancia académica tenemos que se abre un panorama como tal hacia los estudios nacionales al centrarse en entrenadoras y no solo en deportistas. La relevancia institucional genera esta evidencia para poder evaluar y mejorar las condiciones de equidad dentro de la ENED y para aportar a la toma de decisiones. Y la relevancia social, que visibiliza la experiencia de liderazgo femenino en el deporte, contribuyendo a los procesos formativos más equitativos e inclusivos.
De marco teórico, quiero retomar estos 3 mitos, en uno en que la masculinización del deporte desfeminiza a las mujeres como tal, ¿no? La vulnerabilidad corporal, que el cuerpo femenino es delicado para el alto rendimiento, y la falta de interés, que las mujeres no ejecutan bien porque no se lo toman en serio. Para esto retomo a la declaración de Brinton, que marcó un punto de inflexión a exigir políticas de igualdad en el deporte. Por su lado, en la parte nacional tenemos a la CONADE y a la CODEME que formalizaron Andrea, este compromiso. perdón, volvimos a perder tu presentación. Si quieres ya no la pongas en pantalla completa, solamente proyéctala y de la pantalla de PowerPoint, vela cambiando nada más, por favor. Ok. ¿Sí se puede ver? Sí, ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, entonces, bueno, siguiendo esto de la declaración de México en CONADE y CODEME, que formalizaron compromiso estatal, aunque las barreras siguen persistentes. A manera de sustento de investigación, tengo la teoría de empoderamiento por Kaber y Zimmerman, en el cual mencionan que este empoderamiento no solamente es que trasciende más de lo individual, que tiene que ver justo con todo este entorno, recursos, agencias, logros que favorecen a este empoderamiento. La perspectiva de género, en la cual Dosal y Espinosa nos mencionan que el deporte genera un espacio en el cual las mujeres pueden construir su identidad, jerarquías y estas relaciones de género, y los ambientes formativos multimodales. Herrero Villarreal nos menciona que esta experiencia académica va más, se articula en diferentes espacios, tanto presenciales, deportivos, sus prácticas deportivas, comunicativos y los digitales. Además, me sustento en la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 4 y en el 5, en el cual estos hablan sobre una educación inclusiva de calidad e igualdad de género como marcos globales. Ahora, en el contexto institucional tenemos a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, que esta es una institución que está adscrita a la CONADE, fundada en 1984, en donde se oferta la licenciatura de entrenamiento deportivo, que tiene 8 semestres. En esto sí tiene un enfoque científico, tecnológico y humanista, a pesar de que en todo este plan de estudios que se genera en la ENED se desconoce como tal que la ENED no tiene un protocolo de diagnóstico hacia la equidad de género. A pesar de que la CONADE cuenta con un protocolo de hostigamiento sexual, la ENED no tiene esto. Otra situación que se ve muy marcada en la ENED es de 498 alumnos, la presencia femenina aborda 1/3 de esta población o menos. Sí es significativa, pero con predominancia masculina institucional. Esto nos lleva a la pregunta y el objetivo general de la investigación. A manera de pregunta general, tengo que cómo se construye y percibe el empoderamiento femenino en la formación de las entrenadoras deportivas de la ENED. Se desarrolla el objetivo, que es analizar cómo se configura el empoderamiento femenino a partir de las experiencias y percepciones de las estudiantes, con el fin de identificar áreas de fortalecimiento formativo en su trayectoria académica. Ahora, los objetivos específicos se articulan en describir como tal la experiencia, las vivencias de estas futuras entrenadoras deportivas. Asimismo, analizar cómo es que los elementos del entorno formativo, presenciales, prácticas deportivas, académicos, comunicativos y los digitales influyen en esta trayectoria. Siguiente, de examinar cuáles son las condiciones de equidad, de inclusión y de reconocimiento que se tiene dentro de su experiencia académica en la ENED. Y así poder identificar estrategias que nos ayuden a fortalecer este empoderamiento y contribuir a que puedan consolidar un entorno más equitativos e inclusivos dentro de la ENED. En diseño metodológico, esta investigación se basa en un enfoque mixto descriptivo-interpretativo con corte transversal. El eje central de esta investigación sí es cualitativo, lo cuantitativo va a complementar con fines descriptivos e interpretativos. ¿Cuáles son estas etapas? Ya se tiene un pilotaje, la fase 1 que sería la cualitativa, que son las entrevistas semiestructuradas con 16 alumnas, que se va a estar desarrollando 4 alumnas por año de la carrera, esto con la finalidad de ver cómo es como tal la ENED, cómo involucra este empoderamiento en las diferentes etapas. Fase 2, que sería la cuantitativa, que es la codificación y frecuencias de categorías. La fase 3, que tenemos la fase de integración, patrones de equidad y barreras estructurales, y al final pues ya el análisis de resultados y todo este análisis.
Tenemos el pilotaje, ya se hizo, ¿cuál es la finalidad de hacer el pilotaje? Poder identificar cuáles son los factores un poco débiles del instrumento de esta entrevista semiestructurada. Se hizo en un grupo de 4 entrenadoras, futuras entrenadoras deportivas, en las cuales se pudieron detectar ciertas preguntas que tal vez se complicaba, que no entendían. Sin embargo, cuando se hizo este análisis del pilotaje, se obtuvieron una frecuencia de códigos emergentes de las entrevistas pilotos. Sí, lo mayor es la igualdad. Tenemos también diferentes códigos, por ejemplo, que sí hay acciones de machismo, ciertos comentarios que referían en sus entrevistas que todavía están en esta área. Los avances y el instrumento. Al aplicar este pilotaje nos dio pauta a poder tener y desarrollar un instrumento en la cual se dividió en 5 dimensiones. ¿Con qué finalidad? De poder tener todas estas experiencias y estas vivencias. La primera dimensión es la percepción y la construcción del empoderamiento femenino. La segunda dimensión, la equidad de género institucional. La tercera, que es la pertenencia, la participación y el entorno formativo. Y la 4 serían las barreras estructurales y estrategias de afrontamiento. La quinta dimensión serían estas propuestas de fortalecimiento que van a apoyar a tener ciertos enfoques más equitativos dentro de la INED. ¿Cuál es la etapa metodológica actual? El instrumento ya se encuentra diseñado con 5 dimensiones, 25 preguntas centrales, consentimiento informado, ya se tiene este consentimiento informado, que se encuentra en proceso, el contacto con las participantes y la aplicación de las entrevistas. Estas entrevistas se están estimando de entre 40 a 50 minutos, más o menos, ya se han aplicado 6 entrevistas, me faltan todavía 10 entrevistas, que sería el pendiente, la transcripción, la codificación y el análisis temático y el tratamiento cuantitativo de esta información. A manera de conclusión, tenemos 3 áreas, la académica, la institucional y la social. En la académica, la investigación nacional centrada en entrenadoras en formación, no como tal en deportistas, abrir este auge de investigación. La institucional, evidenciar y mejorar las condiciones de equidad que se encuentran en la INED para poder dar ciertas políticas institucionales de género en el deporte universitario, y la social, pues visibilizar estas experiencias de liderazgo femenino en deporte universitario. Y pues presento mis referencias que sustentan hasta ahorita mi investigación. Y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones con la doctora Ana Karen Cervantes, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Andrea, la verdad es que manejas un tema bastante interesante y muy relevante. La verdad es que me parece muy pertinente este trabajo que estás haciendo, ¿no? Y reconozco tu esfuerzo al seleccionar el tema, al preparar esta fundamentación teórica. Como parte de mis sugerencias, la primera es que cuando tú me dices que hay un vacío en la literatura, y me marcas un autor o autora, desconozco, no sé si este autor o esta autora hizo el análisis sistemático de la literatura y entonces tú te estás, no sé, tú te estás sumando a la cita que él o ella están haciendo, o realmente coinciden con lo que tú también estás identificando. Entonces necesitamos, en primer lugar, que tú sistematices este estado del arte, porque cuando tú me dices que hay un vacío en la literatura, debes de saber sustentarlo, porque si no, yo pudiera decir, pues, ¿qué tal y no buscaste suficiente, no? Entonces tú debes de tener estos elementos para poder decir, se buscaron, se encontraron, esto fue lo que se identificó. Otra consideración que me parece pues importante de mencionar es que desde un primer momento tú nos sitúas que tú estás hablando de futuras entrenadoras, no de deportistas. Sin embargo, los mitos que tú mencionas es de las mujeres en el deporte. Entonces pareciera otra vez como bastante ambiguo cuando tú me estás diciendo que nos centremos en las futuras entrenadoras. Valdría la pena como poder hacer esta explicación, porque obviamente está relacionado, ¿no? Mujeres deportistas que también van a trascender este dominio técnico que tienen a un dominio también estratégico.
Entonces vale la pena que tú puedas explicar eso. Y una recomendación que creo que es importante para el alumnado de esta mesa, y que a lo mejor en su momento omití decirles, pero contigo como que me hizo bastante clic, es que cuando nosotros hacemos una investigación con perspectiva de género, debemos dar por hecho que lo que estamos haciendo es psicoeducando a quienes nos lean. Entonces, cuando yo digo brechas de género, tengo que explicar cuáles son estas brechas de género y cuáles son sus alcances, para que se pueda comprender independientemente de que mi lector lo haya vivido, ¿no? Una situación similar, o pues a lo mejor a lo mejor vamos a llamarlo así, desde su privilegio, pues ni siquiera haya tenido la oportunidad de cuestionarse que esto es un sesgo de género. Entonces, habría que hacer como explícito cuando nosotras decimos hay brechas de género en el deporte, ¿no? Pues pudiéramos hablar a lo mejor desde la representatividad, ¿no? Que se espera que una mujer que esté en el ámbito del deporte debe de estar altamente estilizada. Incluso pudiéramos hablar de que fue algo que me llamó mucho la atención, Andrea, con tus imágenes, porque al final parece que seguimos perpetuando ciertos sesgos, Andrea. Yo todas las mujeres que vi en tu presentación eran mujeres pues bastante occidentalizadas, ¿no? Con características hegemónicas. Y entonces, si yo quiero hablar de que pues están estos sesgos, pues tengo que empezar yo también por cuidar esa representatividad y decir, mujeres que sean entrenadoras deportistas puede haber de diferentes tamaños, formas, tamaños, y al final de cuentas lo importante es su conocimiento, su expertise, y no necesariamente su apariencia. Entonces, aguas, porque ahí volvemos a caer en otro sesgo, ¿vale? Pues básicamente me gustaría que pudieras hacer una revisión un poco más acerca de los datos en los cuales tú te basas, ¿no? Me estás diciendo de este reconocimiento negado a las mujeres en el deporte. Pues muéstrame los datos. Dentro de esta institución, ¿no? ¿Cuántas personas se postulan? ¿Cuántas de ellas son seleccionadas? Porque, por ejemplo, ¿no? No, pues el 30% que son aceptadas son mujeres. ¿Pero por qué? ¿Porque son las únicas que se postularon? ¿O porque hay otros filtros que no cubrieron? Y entonces esto también me va a dar una idea de hasta dónde se está llegando, incluso para comprender estas brechas de género nuevamente, ¿vale? Pues bueno, representatividad, la parte de la interseccionalidad nuevamente. Te digo, yo trabajo en un bachillerato y entonces sí me ha tocado alumnas que dicen yo me quiero dedicar a los deportes y tienen la posibilidad de que su familia les apoye para estar participando en eso, pero no necesariamente pues es la situación de todas las personas. Entonces tendríamos que revisar también eso, ¿vale? Ay, no sé si... Perdón, ¿me sigo escuchando? Uy, yo me salí. Sí, doctora. Sí, se escucha, doctora. Gracias. Entonces, y había otro punto que también me llamó mucho la atención. Déjame ver, aquí cuál teníamos. Explicar la brecha, mujer en el deporte. Pues bueno, ¿no? Hacer el reconocimiento de que el trabajo que estás haciendo es muy valioso y es muy pertinente. Entonces, pues adelante, ¿no? Con esto, y que justamente esta investigación que tú estás haciendo nos permita generar un marco explicativo y educativo de todas aquellas situaciones por las cuales el desempeño de las mujeres en el deporte e incluso en el liderazgo, pues también tiene como sus situaciones que tienen que ser atendidas. Perdón, ya para cerrar. El empoderamiento que tú me mencionas
la verdad es algo que me llama mucho la atención porque por ahí en algunos círculos he escuchado que generalmente cuando una mujer llega a un puesto de poder, ¿no? Al final de cuentas tiene que terminar, bueno, ¿cómo decirlo? Debido a que la estructura social es tan conservadora, solo permiten que las mujeres bastante masculinizadas puedan acceder a puestos de liderazgo perpetuando estos mismos valores. ¿A qué me refiero con esto? A que generalmente se permite, ¿cómo decirlo? A ver, por ejemplo, para ser una entrenadora, ¿cuál es el estereotipo que tenemos? Que sea una mujer, que grite, que sea fuerte, o tenemos esta aceptación o esta naturalización de que sea una persona cuidadora. No sé si me explico en esta parte, ¿no? Aquí sí puedes abrir el micrófono para que me digas si quedó claro este punto o lo reformulo. No, sí se quedó claro. Ok. Entonces, bueno, valdría la pena que cuides esa parte, porque te digo, las mujeres que hemos visto con líderes, pues a veces reciben la crítica de que están muy masculinizadas, sin embargo, pareciera que no se les ceden los espacios y no ostentan estos valores y estas características. Y cuando digo masculinizadas, no solo me refiero a su apariencia física, sino también en la forma de comportarse, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que estás haciendo una propuesta bastante interesante y que valdría la pena incluso identificar cuando ellas fungen como líderes dentro del trabajo colaborativo, qué pasa con sus compañeras y con sus otros compañeros. ¿Permiten este liderazgo o pues también se interponen? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la retroalimentación del doctor Julio Ubicha Ríos Peña, por favor. Gracias, buenas tardes también, Andrea. Voy a comentar dos cosas muy puntuales. Creo yo que te han hecho comentarios que dan cuenta de varios aspectos y entonces, bueno, yo me voy a centrar en dos cosas específicamente, ¿no? La primera tiene que ver con el uso de los términos y una sugerencia que yo considero importante es que cuando tú estés ya desarrollando o estés en esta parte de profundizar más en estos términos, por ejemplo, de empoderamiento, sí quede como muy claro el alcance analítico que esto tiene, ¿no? Es decir, cómo se está entendiendo, por qué se está entendiendo, porque creo que es una categoría central, ¿no? Dentro de lo que tú estás planteando. Entonces, creo yo que es también al mismo tiempo un concepto que puede confundirse si no queda bien delimitado con otros conceptos que tienen que ver con, por ejemplo, autonomía, liderazgo, participación, autoestima, agencia, reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que frente a la posibilidad de que un término como empoderamiento pueda tener diferentes quizás significados o implicaciones, pues tú sí dejes como muy claro qué es lo que tú estás entendiendo y que desde ahí vas a trabajarlo. La otra cuestión que creo que eh, bueno, esto primero creo que se lo puedes ir desarrollando ya más adelante y puedes retomarlo otra vez, pero algo que en este momento creo que sí ayudaría bastante a lo que tú ya tienes y que por cierto también me parece un trabajo muy importante, muy interesante por los alcances que puedes tener con esto, es lo que tiene que ver justo con lo que te comentaba la doctora de los datos. Ahí también yo coincido bastante respecto a por ejemplo, ¿cuál es el contexto institucional en el sentido de, bueno, cuáles son los datos a nivel institución? ¿Cuántos entran? ¿Cuántas entran? ¿Cuántas no entran? ¿Cuál es el porcentaje de admisión, de solicitudes, ¿no? Y eso también da una perspectiva muy, muy inicial, pero también que ayuda a sostener porque es una problemática, ¿no? Que desde el
momento en el que justo hay se me ocurre, ¿no? Una brecha de cuántas solicitudes hay de cierto grupo poblacional o de otro, bueno, ahí ya estamos hablando de que, bueno, hay ciertos aspectos que están incidiendo, ¿no? En por qué están estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí creo que tener como esta organización de datos ayudaría bastante a la cuestión de ver cómo se puede organizar esto y sobre todo también como delimitar, ¿no? Y situar mucho el trabajo en términos de que no tengo dudas de que va a ser un aporte muy importante, ¿no? Y en ese sentido, mientras más focalices tú y más resaltes como un trabajo de este nivel y a estas alturas de este nivel, creo yo que algo que te conviene mucho es resaltar precisamente el aporte tan específico y tan importante que tiene tu trabajo y tu investigación, ¿no? Que sí la tiene, ¿no? Y justamente es la que tú tienes como resaltar más porque justo eso no se está haciendo, no se está trabajando. Es decir, eh, digo, ¿quién te está trabajando esta temática? Nadie la está trabajando. Entonces justo tú tienes que dar cuenta también de eso y cómo a partir de estas posibilidades justo tu aporte es tan importante, ¿no? Entonces, también no perder de vista esa cuestión. Entonces, bueno, de ahí pues sí coincido con varios aspectos que ya te comentó la doctora. De mi parte, pues son estas dos sugerencias. Platícalo con tu comité, con tu directora, director. Ustedes valoren también y pues bueno, felicitaciones por el trabajo, muy interesante. Igual, esperemos pronto estar pudiendo ver ya la investigación por ahí publicada, leyéndola en otro espacio. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de la y el comentarista y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias.